Increencia, ateísmo, modelos no religiosos. Estamos acostumbrados a que desde la modernidad el ateísmo y las formas de entender el mundo que no tengan en cuenta las religiones, es decir, lo que podemos denominar increencia o en las estadísticas analizamos como los grupos que entrarían dentro de la categoría de no religiosos o ateos. Estamos acostumbrados a que existan en un cierto número y de hecho hasta sean muy numerosos en algunos países. Y haya una cierta tendencia que podría asociarse con la modernidad o las modernidades que plantearía el crecimiento de este tipo de contextos ideológicos o contextos de conciencia, que serían los contextos de quienes no tienen creencias religiosas. Este fenómeno los sociólogos que lo han estudiado mucho en su caracterización colectiva, es decir, en su caracterización en la sociedad, no en el contexto íntimo de la ideología personal, sino en lo que ocurre cuando se plasma en comportamientos colectivos, es lo que han denominado secularización o secularizaciones, ¿no? Que a escala social determinan una separación cada vez más evidente entre lo que serían las creencias religiosas y lo que sería la práctica colectiva construida en torno de la acción política, lo que a veces también, sobre todo en los ámbitos europeos y quizá desde una concepción muy eurocéntrica, se denomina la separación de Iglesia y Estado. Es un asunto que ha de ser reflexionado, porque incluso algunos que analizaron y fueron grandes investigadores en el fenómeno de la secularización, pues han optado también por utilizar otro criterio, que es el de desecularización, frente al desencantamiento del mundo que planteó, pues, por ejemplo, Max Weber, el desencantamiento del mundo. Encontraríamos una especie de reencantamiento del mundo, un reencantamiento que llevaría a que el binomio modernidad-desaparición de las religiones no sea tan fácil de defender como una línea que estaría marcando el futuro. No está tan claro. Eso es un asunto a tener en cuenta, quizá porque metodológicamente plantea problemas, que son los problemas de pensar que hay una especie de línea que todo el mundo ha de seguir y que llevaría hacia la increencia como modelo final ideológico en este aspecto. Es decir, una especie de construcción evolucionista de la cultura, una especie de evolucionismo cultural que plantearía, pues, estos elementos que, dependiendo del desarrollo cultural, pues las sociedades serían más religiosas y arriba del todo de la pirámide estaría la increencia como meta, digamos que última en estos modelos de carácter evolucionista. Pero claro, los modelos de carácter evolucionista social suelen siempre basarse en premisas que son premisas que a veces no resisten el análisis, no resisten el choque con la realidad, el desierto de lo real, podríamos decir. Hay una enorme diversidad y, de todas formas,
sí que es característico del mundo en el que vivimos y muy particularmente los ámbitos que podríamos denominar cercanos al mundo, entre comillas, occidental, que haya una cierta importancia de el conjunto de población que está en la línea de no tener un comportamiento religioso o no tener una religión determinada, es decir, lo que denominaríamos no religiosos, que es diferente de lo que podríamos denominar ateos. Los ateos, así como los no religiosos no tienen un interés particular en la religión, los ateos tienen unas ideas muy claras y muy establecidas, y es que, por lo menos, para entrar dentro de lo que podríamos denominar o definir como ateo, un ateo por lo menos tiene que no creer en seres sobrenaturales o en dioses o en Dios, no creer en que haya nada sobrenatural, y en relación con la muerte no creer que haya ninguna perdurabilidad después de la muerte de ningún principio del cuerpo, es decir, la negación de lo que tradicionalmente en muchos modelos religiosos se ha denominado el alma. Entonces el ser humano sería nada más que cuerpo, y en el momento de la muerte lo que ocurriría con el cuerpo es, bueno, la transformación de esa materia en alimento de la tierra, en energía, pero no habría una conciencia tras la muerte. Entonces, ser ateo querría decir no creer en Dios, no creer en los dioses, no creer en el mundo sobrenatural, no creer en los seres sobrenaturales y no creer que después de la muerte hubiese ningún tipo de perduración consciente, de perduración que no fuese más allá de la transformación de la energía. Ese más o menos sería el contexto en el cual se pensaría un ateo. Por tanto, es un pensamiento fuerte, es un pensamiento claramente establecido, frente a los no religiosos que sencillamente estarían en el contexto del poco interés por la religión. También hay otro elemento más a tener en cuenta, que es el de los agnósticos, que es una postura muy filosófica. Plantea que no hay suficiente conocimiento para sostener con las bases habituales del método científico, del método racional, y no hay suficientes elementos para decir ni que Dios exista ni que Dios no exista, ni que haya algo después de la muerte ni que no lo haya. Entonces lo que se hace es parar el juicio. Eso es lo que querría decir agnosticismo, parar el contexto de conocimiento. No tenemos los elementos suficientes para darnos una idea adecuada de cómo resolver ese tipo de problema, y por tanto se para el juicio. Esa sería la postura agnóstica, que evidentemente es entre los no religiosos hay muchos agnósticos. En cambio, el ateísmo y el agnosticismo no están en la misma línea. El agnosticismo tiene dudas tanto de la creencia como de la no creencia en Dios, por ejemplo, en los dioses. En cambio, el ateísmo es firmemente creyente que no hay dioses. Por tanto, el agnosticismo está en una posición que pone en duda tanto las creencias religiosas de unos como el ateísmo de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo esto habría que tenerlo en cuenta, porque, claro, el contexto de las modernidades o de la modernidad ha producido toda una serie de pensamientos que estarían dentro de lo que podríamos denominar ateísmo, y muy sistemático lo conocemos en los modelos marxianos, es decir, de Marx, y en los modelos marxistas, es decir, basados en el pensamiento de Marx, pero desarrollados también por otros pensadores, como por ejemplo los que derivaron en el ateísmo científico, que fue tan importante desde el punto de vista ideológico en la antigua Unión Soviética.
Nos planteamos entonces una cuestión que es, a la hora de pensar este mundo de ateísmo, religión, si cabe la posibilidad de que haya religiones ateas, religiones sin dioses, religiones que no le den importancia a las figuras divinas, y en algún caso ha sido un problema límite a la hora de pensar qué es la religión y a la hora de definir qué es la religión. ¿Qué es una religión y qué no es una religión? Uno de los graves problemas que se han tenido es justamente si podemos tener por religiones las formas de pensamiento que, aunque se basen en, incluyan rituales, incluyan edificios en los cuales se cumplen esos rituales, no tengan una idea de que haya dioses o divinidades detrás, ¿no? Tenemos indudablemente un problema de fuentes y de puntos de vista a la hora de analizar esto. Por ejemplo, el jainismo o el budismo, ¿serían religiones ateas? ¿Serían religiones sin dioses realmente? Es decir, el jainismo o el budismo, en su enfrentamiento con el mundo védico, con la religión védica tan cargada de dioses del rito, tan en manos de sacerdotes que intermediaban y mediatizaban la relación dentro de la sociedad, las tomas de decisiones, etc., y que pudieron haber llevado justamente la crítica a ese poder religioso basado en los dioses, pudo haber llevado en una crítica radical a poner en duda no solo el papel de los sacerdotes, sino también incluso la realidad de los propios dioses o la utilidad del ritual para ganarse a los dioses, que también podríamos verlo de esa manera, y por tanto la insatisfactoriedad del ritual a la hora de ganarse a los dioses llevaría un paso ulterior, que sería la puesta en duda de esos mismos dioses y en general de todo, de toda divinidad, ¿no? Y del propio valor de esos dioses dentro de las formas de entender el mundo y entender el culto. Entonces, bueno, pues estamos en un problema, en cierto modo, difícilmente resoluble. Si el budismo tiene o no tiene dioses, si los niveles también hay que tenerlos en cuenta. En los niveles populares sí que aparecen figuras. En ciertas formas de budismo, como es el budismo Mahayana y el Vajrayana, hay seres sobrenaturales. Otra cosa es que en ciertos niveles de análisis se tengan tales seres sobrenaturales como conceptos ilusorios. Entonces, claro, si es un concepto ilusorio, ¿hasta qué punto no hay detrás un pensamiento de carácter que podríamos denominar ateo? Bueno, vamos a utilizar una pequeña cita de Norman en un trabajo que denominó The Buddhist View of Devas, el punto de vista budista sobre los devas. Los devas es el término sánscrito para denominar a los dioses, ¿no? Entonces dice lo siguiente: el budismo ha sido descrito como una religión no teísta, aunque esa definición ha causado confusión a aquellos que con razón notan que contiene elementos politeístas obvios. En gran medida este problema no es un problema, puesto que surge solo de los intentos por parte de los académicos occidentales de clasificar el budismo. Tan pronto como se interpreta no teísta como significando aceptando la existencia de los dioses, de los devas, pero negándoles cualquier papel causal en el universo, entonces el problema desaparece. Desaparece, vamos a ver, para el punto de vista de Norman, desde, por ejemplo, mi punto de vista,
Si aceptas la existencia de los dioses, pero les niegas cualquier papel causal en el universo, claro, no estamos hablando de los mismos dioses que, por ejemplo, tenemos en la gran mayoría de las religiones, que tienen a los dioses, tienen algunos dioses creadores, o Dios, ya lo llamen Alá, ya lo llames como Dios, ya lo llames Yahvé, o como quieras llamarlo, es el Dios creador. Por tanto, es el elemento fundamental que fundamenta el universo, que fundamenta el papel del ser humano en el universo. Entonces, si interpretamos que en el budismo se acepta la existencia de dioses, pero se les niega cualquier papel causal en el universo, entonces son unos dioses muy aminorados. Y de hecho, lo que antes planteaba, si lo que decimos es que en última instancia no son seres ilusorios, han construido un mundo ilusorio, incluso en el caso de que entendamos que tendrían algún elemento de realidad en alguna faceta de estas en la que se pudiese pensar el asunto. A pesar de todo, claro, serían seres muy disminuidos, ¿no? Estaríamos hablando. Seres muy disminuidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el trabajo de campo con budistas lleva a que encontremos unos cuantos que efectivamente se consideran ateos y no tienen el menor problema en decirlo. Por ejemplo, Stephen Batchelor, que tiene varios libros publicados, uno particularmente, Confesiones de un ateo budista, traducido al español. O incluso, detrás del trabajo de Raymond Panikkar, que fue muy famoso, que es una adaptación de El silencio de Dios, que en la edición en la edición de 1996, que es la que leemos en español, titulado El silencio del Buda, una introducción al ateísmo religioso, encontramos otra vez este binomio de religión y ateísmo asociado a un producto como es el budismo. Es decir, que no es tan sencillo como Norman plantea, es decir, no hay problema, el problema desaparece, no, el problema no desaparece. El problema está ahí y hay que tenerlo bien en cuenta. Y por tanto, a la hora de definir la religión, no nos queda otro remedio que definir religión sin incluir la mención a los dioses o a los seres sobrenaturales. Porque si se hace así, si se incluye una mención a dioses o seres sobrenaturales, las opciones religiosas, que entenderíamos nosotros por religiosas, porque tienen culto, tienen sistema ético, tienen modelos de realizar ceremonias, etcétera, y de pensar y de entender el mundo, no podríamos incluirlos como religiosos. Es decir, que una persona como Stephen Batchelor no podríamos decir que es una persona que tiene una religión cuando dice que es un ateo budista. Entonces no podríamos decir que ciertos budistas son religiosos. Es decir, podríamos llegar a la duda sistemática respecto de que el budismo fuese una religión, que es lo que algunos también dan el paso y lo plantean. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que solo serían religiones, algunas. Las religiones sería casi una mirada, podríamos llamar religiocéntrica al asunto. Serían religiones las religiones que se parecen a las religiones. A las religiones que están en el contexto del uso de la palabra religio, es decir, a las religiones de la antigüedad y al cristianismo. Y lo que se asocia con el cristianismo, judaísmo e islam. Y entonces todas las demás, ¿qué serían? ¿Qué sería el confucianismo? Entonces, desde ese punto de vista, pues no sería religión. ¿Qué sería el budismo? No sería religión, etcétera. Entonces llegamos a un punto en el que no conseguimos dar el paso adelante. Y curiosamente, este asunto del ateísmo es un elemento fundamental a la hora de pensar toda esta cuestión. Y este asunto del ateísmo, pues lo hay
y tiene un peso en el mundo actual, pero lo ha habido en el pasado también. Y, en fin, ha habido ateos en el seno de modelos materialistas de entender el mundo desde hace miles de años, en la India, en Grecia, y los pensadores de la Ilustración se lanzaron su mirada mucho en estos autores del mundo que hablaba en griego, bueno, del mundo grecolatino, ¿no? Pero particularmente del mundo griego. Pensadores de la Ilustración, por ejemplo, el propio Voltaire, que en cierto modo se identificaba con un personaje que luego veremos, que es Evhémero de Mesene. Escribió un ensayo con ese nombre. Al final de su vida se pensaba como una especie de Evhémero, ¿no? Como una especie de racionalizador de la religión, de racionalizador de lo que se cree, ¿no? Ahora veremos un poco de qué va Evhémero. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden interesar porque nos ilustran un elemento importante que tiene que ver con podríamos llamar el relativismo cultural o relativismo ideológico, que es tan característico como, por ejemplo, en la antropología. El relativismo cultural es fundamental, es un elemento fundamental en las aproximaciones antropológicas. Pues Xenófanes, y fíjense la fecha, 570-475, todo ello antes de la era, nos ilustra claramente este planteamiento relativista cultural o relativista religioso, cuando dice, y les cito: pero si los bueyes y leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, los bueyes semejantes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente. Y en otro momento dice: los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen ojos azules y pelo rojizo. Es decir, está planteando en última instancia que los dioses, la figuración tal y como el ser humano imagina a los dioses, es a su semejanza, y que si los bueyes tuviesen cultura, sus dioses serían bueyes. Ese curioso planteamiento que nos hace Xenófanes de Colofón, ¿no? O otra cita: escribió Pródico de Ceos, un sofista del siglo V antes de la era, que las cosas que nos alimentan y nos son útiles fueron las primeras en ser consideradas dioses y honradas como tales, y después de ellas los inventores del alimento y del cobijo, y de otras artes prácticas tales como Deméter, Dioniso, es decir, Deméter, la diosa de la tierra del cereal, Dioniso, el dios del vino. Entonces nos da unas ideas de que no solo que ocurría con el caso anterior, con Xenófanes, no solo que pensamos los dioses a nuestra semejanza, sino que lo que nos es útil lo convertimos, lo divinizamos. Ese sería el planteamiento que hace Xenófanes. Bueno, vamos a citar ahora a otro personaje que es el que antes hemos hablado de él, que es Evhémero de Mesene. Esto es lo que decía Evhémero, que es un racionalizador, o ahora veremos si no hay detrás una acción política, que desde mi punto de vista sí la hay, ¿no? Dice: respecto de los dioses, los antiguos transmitieron dos concepciones. Ciertos dioses son eternos e inmortales como el sol, la luna, las estrellas, el cielo, los vientos y todo lo que posee una naturaleza semejante a estos. Pero los otros dioses son seres nacidos en la tierra que alcanzaron los honores inmortales gracias a sus beneficios hacia los demás hombres, como Heracles, Dioniso, Aristeo y otros parecidos. Evhémero escribió un tratado especial sobre estos últimos. Evhémero, que era amigo del rey Casandro, el rey de Macedonia entre el 301 y el 297, y que fue encargado por él de llevar a cabo ciertos asuntos del reino y hacer largos viajes
cuenta que se dirigió desde Arabia hacia el sur y llegó a Panquea y vio a los panqueos, sus habitantes, hombres que destacan por su piedad y honores para los dioses. En la isla y situado al pie de una montaña imponente, se hallaba el santuario de Zeus Trifilio, que fue fundado por Zeus en la época en la que era el rey de la tierra habitada y vivía aún entre los hombres. En el interior del templo había una estela de oro en la cual hizo grabar, en la escritura empleada por los panqueos, la narración de las hazañas de Urano, Crono y Zeus. Evhémero dice que Urano fue el primero en ser rey. Era un hombre benéfico y amable, versado en el movimiento de los astros y el primero en honrar a los dioses de los cielos con sacrificios, por lo que se le denominó Urano, cielo. Le nacieron de su esposa Hestia 2 hijos, Titán y Crono, y 2 hijas, Rea y Deméter. Crono fue rey tras Urano, se casó con Rea y tuvo a Zeus, Hera y Poseidón. Y Zeus, tras convertirse en rey a su vez, se casó con Hera, Deméter y Temis y tuvo hijos de todas ellas, los Curetes de la primera, Perséfone de la segunda y Ateneo de la tercera. Luego fue a la isla Panquea y allí levantó un altar a Urano, el fundador de su familia, visitó muchos otros pueblos y todos ellos le honraron y le proclamaron públicamente Dios. ¿Qué nos encontramos con Evhémero? Pues no es baladí lo que dice al principio el texto, que era amigo del rey Casandro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos años? Finales desde Alejandro de Macedonia, es decir, el último tercio del siglo IV antes de la era. Alejandro de Macedonia, después de tomar contacto con Egipto y también después de tomar contacto con probablemente formas de entender el mundo, filosofías que en algún caso pudieran ser claramente ateas, pues optó por decir que era Dios. Que decir que era Dios en Egipto entraba dentro de la lógica porque los reyes egipcios eran descendientes de dioses y eran tenidos por seres sobrenaturales. Y entonces en Egipto dijo que era hijo de Zeus Amón. Zeus Amón era una mezcla del rey, el dios más importante de los griegos, y Amón, el dios en este momento muy importante entre los egipcios, el dios Amón. Entonces, en esa mezcla entre Zeus y Amón, que era característica de donde fue reconocido por tal hijo, que fue en el oasis de Siwa. El oasis de Siwa está entre el Valle del Nilo y la ciudad griega más cercana en el norte de África, que es la ciudad, la gran ciudad, el gran territorio griego en el norte de África, en la zona de la actual Libia, que es Cirene. Entre ambos dos estaba el oasis de Siwa, que era un lugar de intercambio entre unos y otros, y un lugar también de intercambios religiosos y de sincretismo religioso, de mezcla religiosa, que es lo que allí vemos con la figura, está el templo que había de Zeus Amón. Entonces, él se denomina hijo de Zeus Amón, es decir, es un dios, un hijo de un dios en la tierra, y por tanto se convierte en un elemento fundamental de la acción política, esa posición que tiene en una forma muy característica de las religiones imperiales. A la muerte de Alejandro, ¿qué es lo que hacen? Pues sus sucesores se dividen el imperio y algunos de ellos se divinizan, es decir, utilizan este mismo criterio. ¿Qué es lo que está haciendo Evhémero? Pues está ofreciendo, desde mi punto de vista, bases ideológicas para sustentar la transformación de los monarcas de su vida, de los que están en su momento, de estos monarcas helenísticos, Ptolomeo de Egipto, los seleucos y los antíocos, etcétera, del imperio seleucida, que son posteriores a Evhémero, muchos de ellos, pero que el modelo está en la cabeza porque estaba en la práctica que hizo Alejandro de Macedonia, y sus sucesores siguen por ese camino. Casandro es uno de los sucesores de Alejandro en Macedonia, ¿no? Entonces, lo que está es ofreciendo píldoras para pensar este nuevo asunto, que no es cualquier cosa, es que se ha transformado
el mundo griego, de ser un mundo, en fin, que los humanos están muy claramente separados de los dioses, los humanos y los dioses. La ciudad de Atenas pues tiene sus dioses, Atenea la principal, y la acción política no va por el camino de estas divinizaciones en absoluto, salvo casos muy excepcionales en ciertos momentos que tienen que ver con el mundo espartano, etcétera. Pero en principio el ser humano es el ser humano, en el modo griego de pensar las cosas. Y de repente, en este mundo helenístico, empiezan los soberanos a divinizarse y convertirse la divinización de los soberanos en un elemento de la acción política, un elemento importante de la acción política. ¿Y qué es lo que hace Vémero? Pues dice, lo que nos está pasando ahora pasó en el pasado. Es decir, los que nosotros creemos que son dioses y a los que nosotros hemos dado culto como dioses, esos que tenían esa gran diferencia entre un humano y un dios que llevaba a que, pues por ejemplo, en Atenas se diese culto a Atenea y el Partenón fuese uno de sus templos, en fin, y estatuas a la diosa por todas partes, y que la propia Atenas se identificase con esa divinidad, con su diosa, Atenea, pues que ahora la comunidad política se identifique con sus reyes. Y lo mismo que estos reyes con los que se identifica la comunidad política se están divinizando, de la misma manera Atenea, hija de Zeus, Urano, etc., fueron reyes que fueron divinizados por lo buenos que eran. Lo mismo que son tan buenos los monarcas, porque evidentemente Vémero está dando elementos para facilitar el soft power, el poder suave de estos monarcas que utilizan la religión como un elemento más de la acción política. Entonces, bueno, pues encontramos aquí otra vuelta de tuerca. Vémero, ¿qué era? Era ateo. Desde luego, alguien que plantea estas cosas, detrás podemos pensar que debía de tener un horizonte que sería, en cierto modo, lo que estamos viendo, este horizonte de ateísmo. Vamos a otro ejemplo que es un poco más, bueno, se asocia con Critias. Critias fue uno de los 30 tiranos en Atenas. Cuando cae la democracia, se hace, después del final, la derrota en la guerra del Peloponeso, se implanta un régimen de carácter, bueno, los griegos lo tomaron así y lo llamaron los 30 tiranos, de carácter tiránico. Y entonces se asocia con Critias, aunque otros lo asocien con otros autores, pero bueno, hay un cierto número que lo asocian con este personaje, con este personaje político que fue Critias. Y Critias, o quien haya escrito este pasaje, pero bueno, ya les digo que muchos piensan que es un producto del propio Critias, hace hablar a Sísifo. Primero lo leemos y luego hablamos un poco de Sísifo. Hace hablar a Sísifo y dice, está explicando cómo surgen los dioses. Y dice, entonces, como las leyes impedían que los hombres cometiesen acciones violentas en público, pero continuaban cometiéndolas en secreto, creo que un hombre de sagaz y sutilmente introdujo en los hombres el miedo a los dioses, para que pudiera haber algo que asustara a los malvados aun cuando a escondidas actuasen, hablasen o pensasen alguna cosa. Por este motivo inventó la concepción de la divinidad. Existe, dijo, un espíritu que disfruta de una vida eterna, que oye y que ve con su mente, que lo sabe todo y todo lo domina, poseedor de una naturaleza divina. Él oirá todo lo que se hable entre los hombres y podrá ver todo lo que se haga, aunque se trame algo malo en silencio, no pasará desapercibido a los dioses dada su inteligencia. Con tales temores
Engañó a los hombres y de esta forma, con su bello relato, inventó la divinidad y la situó en un lugar adecuado y acabó con la anarquía mediante sus leyes. Creo que fue de esta manera como al principio alguien persuadió a los hombres para que creyesen en el linaje de los dioses. Entonces, bueno, pues este Critias, otros lo hacen obras de Eurípides, pero, bueno, lo que hemos dicho antes. ¿Quién es Critias? 460-403, uno de los 30 tiranos. Es decir, un personaje que antes de, por supuesto, de Alejandro, etc., está ya planteando que la religión puede ser un instrumento del poder, un instrumento de control. ¿Y quién es Sísifo el que habla, no? Es un personaje interesante, pero es un personaje de la mitología griega y es muy conocido por el castigo de Sísifo, que es en los infiernos subir en un monte muy alto, subir una piedra en un enorme esfuerzo y casi cuando ya va a conseguir ese trabajo superarlo, la piedra cae otra vez y tiene que volver. O sea, el trabajo de Sísifo, que es el trabajo absurdo por naturaleza, ¿no? El trabajo absurdo de intentar conseguir algo que nunca va a conseguir y está permanentemente así, permanentemente, ¿no? Hay una explicación también de por qué Sísifo está condenado. Y dice lo siguiente, y es que Sísifo había encadenado al dios de la muerte, a Tánato. Y, por tanto, pues la muerte había desaparecido del mundo. Y Sísifo fue impelido a soltar a Tánato. Y claro, el primero en morir fue él, ¿no? La primera víctima fue él. Pero urdió la siguiente treta, y es decirle a su mujer que no le cumpliese con él los ritos fúnebres, que según el pensamiento griego eran fundamentales para que el muerto ingresase en el inframundo, ingresase en el llamado Hades, ¿no? Y entonces, claro, al llegar al Hades dijo: me tenéis que dejar volver porque mi mujer no ha terminado de hacer el ritual adecuado, ¿no? Y volvió y vivió hasta muy tarde. Y cuando llegó la época de tener que morir de verdad de viejo, pues entonces Hades lo que hizo es atarlo a este suplicio para que no siguiese urdiendo el camino para burlar la muerte. Es muy curioso que se asocie burlar la muerte, no creer en la muerte, con no creer en los dioses. Es curiosísimo este mundo que estamos encontrando aquí del castigo con un trabajo infinito para conseguir que no siga urdiendo un personaje como Sísifo, que es una especie de tramposo, ¿no? de urdidor de triquiñuelas para conseguir burlar a la muerte, ¿no? Y evidentemente darnos a entender que la muerte es burlable, ¿no? Y que por tanto en todo este mundo del pensamiento griego lo que nos encontramos en última instancia es ya las bases de la puesta en duda de el modo de entender la vida religioso. Es decir, lo que nos encontramos son pensadores ateos, aunque desgraciadamente nos ha desaparecido el más claramente, el que se llamaba Teodoro el Ateo, que era uno de los pensadores clave de la escuela cirenaica. Recuerden Cirene, que es el territorio griego africano que estaba a medio camino con el oasis de Siva, estaba a medio camino con Egipto, y había toda una línea de pensadores ateos en esa escuela cirenaica, pensadores ateos
que podían dar elementos para construir un nuevo poder, como es el que en la época de Alejandro se sostiene. Ese nuevo poder es el poder en manos de gobernantes que, al no creer en los dioses, utilizan los dioses para su fin. No creen en los dioses. El tirano ateo del cual hablaba Platón, que no cree en los... Platón decía que el tirano ateo estaba en los más profundos infiernos, ¿no? El castigo mayor, la perversión mayor es la del tirano ateo. ¿Por qué? Pues porque no tiene no hay modo de pararlo, porque no tiene una ética o una moral que le impida hacer el mal que quiera y justificarlo por medio de los argumentos que así lo estime, al no creer en nada, ¿no? Ese juego interesantísimo de la increencia y el poder político, que lo encontramos en algunos casos, ¿no? Y en este mundo griego, y que probablemente estaba detrás de los puntos de vista de la acción que realizaron la acción política que realizaron muchos de los soberanos de la época de Evhémero. Entonces, ateísmo como una forma de pensar el mundo que acompaña desde milenios y milenios atrás, es decir, por lo menos algunos de los que hemos visto, 2500 años o más nos separan de algunos de estos autores. Y en el mundo de la India igual, los pensamientos modos de entender el mundo materialistas que renunciaban a los dioses, y religiones, entre comillas, curiosamente ateas, como las que que algunos de sus seguidores estiman ateos, como por ejemplo el budismo. El paso siguiente es hablar un poco del ateísmo actual, que tenía un peso enorme antes del derrumbe de los comunismos, antes de la caída del muro de Berlín. Tenía un peso enorme, es decir, la mitad del mundo tenía una doctrina oficial. La mitad del mundo, quiero decir, la Unión Soviética, China y los países en su órbita y satélites de ambos. Un satélite de ambos en África, pues por ejemplo Etiopía, Somalia estaba en el contexto de la Unión Soviética, y muchos de los que estaban en los movimientos de liberación en Somalia o los movimientos de liberación en Etiopía eran ateos, aunque ahora resulta que son fundamentalistas islámicos o seguidores acérrimos del cristianismo etíope. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que había una pulsión política para sustentar modelos ateos de entender el mundo, como los modelos principales, lo que se llamó en la Unión Soviética el ateísmo científico, que había incluso un instituto de ateísmo científico en la Academia de Ciencias Sociales de la URSS. Es decir, era digamos que la doctrina oficial en muchos países, y en China también. Incluso tenemos un caso que es el caso más espectacular, porque a pesar del ateísmo científico como doctrina, en la Unión Soviética nunca desapareció el culto, ni nunca se prohibió completamente el culto, aunque se impidió de las maneras más violentas. En China también se impidió en algunos momentos de las maneras más violentas, por ejemplo en la Revolución Cultural, pero no se impidió sistemáticamente. Solo ha habido un país que haya hecho desaparecer completamente la religión, que fue Albania. Albania, entre el año 1967 y el 1991, todo culto desapareció. Todos los lugares de culto, en Albania mayoritariamente eran musulmanes, todas las mezquitas se cerraron, las iglesias que había también, bastantes, pues se cerraron todos los lugares de culto, y desapareció la religión de la vida social y de la vida, por supuesto, de la vida política, ¿no? Y lo cual es curioso, porque ahora justamente el seguir la religión se ha convertido en un elemento
importante para algunos en Albania, y no digamos en Rusia, y todavía China no es un interrogante lo que ocurre en China, pero en Rusia, por ejemplo, pues gente muy afín al poder que de repente eran antiguos comunistas y ahora son acérrimos defensores de la fe ortodoxa. O en Serbia, Milosevic y tantos otros líderes consiguieron mantenerse como líderes gracias a pasar de una defensa del modelo comunista a una opción por la defensa de las características específicas nacionales de la identidad nacional por medio de la religión, en el caso de Serbia, la religión ortodoxa. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que en el presente, en nuestro presente, no tan lejos está el que el ateísmo fuese tenido como una opción principal, hasta en Cuba también, en la Cuba del comunismo más estándar, en los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70, etcétera, el ateísmo científico era y en sí el pensamiento ateo era consustancial, digamos, a la propia acción, aunque luego pues se haya ido por otros caminos, a la propia acción política y ideológica, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo entre comillas real, pues se han planteado unos vaivenes en las creencias, vueltas a las creencias, etcétera, y el ateísmo no tiene en el mundo actual el peso que tuvo en aquellos momentos, ¿no? Pero encontramos de todas formas un cierto peso de las propuestas no religiosas o ateas en el mundo actual, pero ya apartado de las opciones políticas oficiales, o sea, de la ideología oficial como la que era en la antigua Unión Soviética, bueno, en la Unión Soviética, o como era en la China del pasado, de la época de Mao y de la época de la Revolución Cultural. De todas formas, pues hay un peso de ciertos lugares con un cierto número de ateos, y aquí, pues si lo quieren ver, pues les incluyo algunos datos estadísticos. Lo mejor, en cierto modo, es revisar algo que les he citado ya en algunas ocasiones, que es el Pew, que es un think tank norteamericano que incluye toda una serie de análisis sobre las religiones y el futuro global de las religiones, y ahí hay muchos datos sobre lo que ellos denominan unaffiliated, o sea, no afiliados con la religión, y se ven todavía los importantes números que hay en China o importantes números que hay en otros lugares. Aquí, bueno, pues vemos toda una serie de lugares en los cuales hay ese mundo de estadístico suficiente para darnos una idea del peso que hay en los puntos de vista no religiosos y ateos en el mundo actual, y que marcan pues estos colores en los mapas, y como son criterios muy en movimiento, muy cambiantes, pues es conveniente verlos desde esta plataforma que les digo, que es el Pew Research Center, específicamente lo que tiene que ver con religiones, y que nos marca pues un camino en el cual
podríamos hablar de ese camino, de esos caminos de futuro, y uno de esos caminos de futuro está en la desafección de mucha gente respecto de los discursos religiosos. Aunque por otra parte, lo que hemos visto antes, también hay un cierto reencantamiento, y hay que tener en cuenta el que no hay una opción política sistemática a favor del ateísmo como la había antes de la caída del muro de Berlín, y por tanto, pues los datos ahora tienen mucho más que ver con los puntos de vista personales, quizá, que con los puntos de vista colectivos como lo tenía en ese momento en esos países.